El segundo cuatrimestre inicia con la unidad 5, que es transformaciones lineales. Considero que es una de las unidades más interesantes. Es una unidad que normalmente cuesta, ya que es muy integradora, pero cuando logren, como siempre digo, unir esas piezas del rompecabezas, van a ver que no es tan compleja, tan complicada de entender. Sí requiere mucha dedicación y análisis de su parte. Es importante que traten de estar al día, consultar, eh, hacer entendiendo los ejercicios y consultar lo que no entiendan. Es una unidad que integra mucho lo que venimos viendo y así, o sea, por lo tanto, ustedes van a necesitar el conocimiento de los temas anteriores para entender cosas de esta unidad, pero también es una unidad que les va a permitir cerrar algunos aspectos que veníamos viendo, porque vamos a aplicar cosas de las que venimos usando y entonces le van a poder encontrar más sentido a varias de las definiciones y herramientas que venimos usando. Bien, para empezar vamos a ver la definición. Una transformación lineal no deja de ser una función. Ustedes saben muy bien lo que es una función. Están acostumbrados a trabajar con funciones de reales, donde el dominio y el codominio son números reales o enteros, ¿está? Pero solamente trabajar con una variable. A ver, ustedes se acuerdan, teníamos un conjunto que era el dominio, que normalmente trabajábamos con los números reales, un conjunto codominio que también eran los números reales, y por ejemplo, la función podría ser, no sé, x más 3, una recta. Una recta es una función lineal, donde, por ejemplo, si yo tengo el elemento 2, le aplico la función y en el codominio voy a obtener 2 más 3, el número 5. Básicamente eso es una función hasta donde ustedes lo han visto. Este x más 3 puede ser una cuadrática, puede ser una raíz, puede ser un logaritmo, puede ser funciones trigonométricas. ¿Tá? Es una operación que se le aplica a los elementos del conjunto dominio para obtener un elemento del codominio. ¿Se acuerdan que dentro del codominio teníamos la imagen que era efectivamente los valores que realmente obteníamos? Pero bueno, yo acá teníamos la posibilidad de tener varios elementos. En este caso, cuando es una recta, el dominio es todos los reales. ¿Tá? Podríamos definir subconjuntos más chiquitos y decir que son los números enteros nada más. ¿Tá? Pero bueno, en forma genérica, trabajaríamos en este caso con los reales. Si yo, por ejemplo, tuviera, en vez de esta función, vamos a borrar esta función y yo tuviera, por ejemplo, sigue siendo en los reales de este lado, pero acá tengo la función 1 sobre x. ¿Se acuerdan que en el dominio teníamos que, por ejemplo, en este caso, quitarle, eso es una llave lo que quise poner, quitarle el 0? ¿Por qué? Porque yo no puedo dividir por 0. Entonces acá voy a tener todos los números reales menos el 0. Puedo tener el 1, puedo tener el 2, puedo poner el menos 3, pero el 0 va a estar fuera de mi conjunto dominio. Y cada uno de estos valores generará un valor, como por ejemplo, cuando tengo el 1 me va a generar el 1, tengo el 2 me va a generar el 1 medio o el 0,5, como lo prefieran llamar. Acá tenemos el menos un tercio. ¿Tá? Cada uno de estos elementos me genera un valor en el codominio, donde todos los valores que tengo acá van a formar eh, lo que era la imagen. Es decir, 1 sobre x nunca puede valer 0, porque no hay ningún número que al dividir al 1 me dé 0. Entonces, el 0 está dentro del codominio, pero no está dentro de la imagen, porque yo no puedo generar el 0 a partir de esta función. Eso es básicamente lo que
necesitan saber de funciones para lo que vamos a ver ahora, lo único que nuestro conjunto de partida y conjunto de llegada ahora no va a estar limitado a los números reales, sino que vamos a trabajar con cualquier espacio vectorial. Por ejemplo, reales cuadrados. Entonces yo tengo que mi conjunto de partida, mi dominio, van a ser vectores. Por ejemplo, el vector 1, 1. Por ejemplo, el vector 2, 1. ¿Tá? Por ejemplo, el vector menos 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? Esto que está acá tiene que ser un espacio vectorial. Por lo tanto, sabemos que también va a estar el 0, 0. El genérico de acá sería el vector xy. Bien. La transformación, que va a ser una función que yo le aplique acá, por ejemplo, podría generar como destino, vamos a decir, que genera eh, un número real, nada más que un número real. Si genera un número real, quiere decir que el transformado de ese vector xy, que en este caso es un vector de 2 dimensiones, pero esto podría ser un vector de 3 dimensiones, 5 dimensiones, podría ser un polinomio, porque sabemos que los polinomios son espacios vectoriales, podría ser una matriz, porque sabemos que las matrices son espacios vectoriales, pero bueno, lo importante es que el dominio tiene que ser un espacio vectorial. El transformado de xy vamos a decir, por ejemplo, que es x más y, porque genera un solo valor. Entonces, el 1, 1 me genera el 2. El 0, 0, algo importante, me genera el nulo. Este es el nulo de R2, dos ceros, un vector con dos ceros, con dos componentes en cero. En cambio, en reales tengo solamente un cero, pero este es el nulo en reales y este es el nulo en reales cuadrado. El 2, 1 me va a generar el 3. El menos 1, 0 me va a generar el menos 1, porque lo que tengo que hacer es sumar los dos elementos. Entonces, ese es el concepto que vamos a empezar a ver. Para que esto sea una transformación lineal, va a tener que cumplir ciertas condiciones, que las vamos a ver en un ratito. Eh, todos, el concepto de transformación, antes de continuar, quiero generalizarlo y demostrarles que en realidad ya lo venimos usando en la materia y lo vienen usando desde antes. Acá tenemos todas figuras, uno podría decir, sí, acá tenemos una esfera, acá tenemos un cilindro, acá tenemos una pirámide, acá tenemos un cono, pero en realidad lo que tengo acá dibujado no es nada de eso, porque todas estas figuras que están acá están dibujadas en un papel o dibujadas en la pantalla de la computadora, algo que tiene dos dimensiones. Ahí hicimos una transformación, algo que tiene tres coordenadas, ¿tá? Un cilindro, por ejemplo, el número 5, un cilindro, realmente tiene tres dimensiones, pero yo lo estoy dibujando en dos dimensiones. Cuando nosotros estábamos dibujando un punto en R3, nosotros lo que hacíamos era eje Y, eje Z, y acá dibujábamos el eje X, que este eje X imaginamos que está saliendo de la pantalla para decir que estamos en tres dimensiones, que estamos graficando en tres dimensiones. Pero en realidad, todos sabemos que esto lo estamos dibujando en una pantalla plana de una computadora o de una pizarra o de un papel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es una transformación. Estamos llevando valores de R3, por ejemplo, esperen que cambiamos el color, yo podría decir 1, 2 en X. Me muevo ahora en Y, tres valores, 1, 2, 3. Esto tenía que estar a la misma distancia, ¿verdad? Pero bueno, acá tengo el 3. Y luego subo 1, 2, 3, 4, 5 lugares. O sea, subo 5 lugares, trazo acá. Esto que está acá es el punto, dijimos que esto era un 3 y este era un 5, ¿verdad? Entonces, este es el punto, 2 en X, 3 en Y,
5 en Z. Pero en realidad este punto dibujado está en pantalla y tiene solamente una coordenada horizontal y una coordenada vertical. En la pantalla yo lo estoy dibujando en una cierta columna de los píxeles y en una cierta fila de píxeles. Lo estoy graficando en 2 dimensiones. Lo que hice fue algo que yo lo conozco en R3, coordenada 2, coordenada 3 y coordenada 5, graficarlo en algo que en realidad está en R2. Ahí, cuando ustedes dibujaban los ejes, estaban haciendo una transformación de R3 a R2. Cuando yo agarro y digo que esto es una esfera, en realidad es una circunferencia que, bueno, le agrego unos punteados para darle el efecto. Cuando yo digo que esto es un cubo, en realidad son cuadrados, rectángulos que grafico, pero le doy una cierta perspectiva y le digo al cerebro, eso imagínatelo como que sale de la pantalla, tiene 3 dimensiones, pero yo lo estoy dibujando en 2 dimensiones. Y creo que ya se imaginarán que esto se usa y se usa mucho. Eh, Podemos graficar en un papel cualquier gráfico y engañar al cerebro y hacerlo pensar que estamos trabajando en 3 dimensiones. Esto es una transformación, no una transformación analítica, no como la vamos a ver nosotros, pero estamos haciendo una transformación. Cuando hacemos diseños, cuando hacemos juegos en 3 dimensiones, dibujo de piezas, le damos cierta perspectiva y lo que estamos haciendo ahí es gráficamente una transformación. Pero hay una forma de analizarlo analíticamente. Las transformaciones no siempre son lineales, nosotros nos vamos a quedar con las transformaciones lineales. ¿Está? Bien, eso como introducción al concepto de lo que es una transformación. Las transformaciones lineales van a ser transformaciones que van de un espacio de partida a un espacio de llegada. Nuestro espacio de partida lo vamos a llamar B, nuestro espacio de llegada W, son espacios vectoriales. Es una de las condiciones que nosotros vamos a decir que vamos a trabajar sobre espacios vectoriales. Después eh, les voy a hacer un videíto con un análisis de unos casos especiales. O sea, esto es lo que pide la matemática. La matemática nos dice tenemos que trabajar sobre espacios vectoriales. Cuando nosotros como ingenieros esto lo queramos aplicar a algo, va a ser imposible trabajar con algo que venga del infinito y termine en el infinito. ¿Está? O sea, es imposible tener realmente un espacio vectorial desde un punto de vista práctico. Entonces vamos a tener que acotarlo, pero vamos a ver que al acotarlo vamos a poder manejar todas las herramientas que vemos en transformaciones lineales llevados a ese espacio vectorial acotado, digamos. Eh, Fíjense, ¿qué tiene que cumplir una transformación? Bueno, si yo transformo la suma de dos vectores, su transformado tiene que ser igual a transformar un vector, transformar el segundo vector y sumar las dos transformadas. ¿Tá? Es lo que se dice que el transformado de la suma es igual a la suma de los transformados, que supongo que les tiene que resultar conocido, algo familiar, porque básicamente es lo que decíamos con espacios vectoriales cuando decíamos ley de composición interna. La suma de dos vectores tenía que quedar dentro del mismo espacio vectorial. ¿Se acuerdan? Bueno, acá es el transformado de la suma es igual a la suma de los transformados. No es lo mismo, pero tiene una similitud que permite recordarlo fácilmente. Es más, si vemos la segunda condición, se parece mucho a la ley de composición interna. Perdón, ley de composición externa. ¿Por qué? Porque el transformado de una constante k de un escalar por un vector es igual a ese escalar multiplicando al transformado del vector. Es decir, algo muy similar al concepto de ley de composición externa. Entonces, si se fijan, estas dos propiedades tienen una semejanza muy, son simétricas visualmente
con respecto a ley de composición interna y ley de composición externa de el tema espacios vectoriales. O sea que no es algo nuevo absolutamente para recordar, sino que hay que llevarlo al concepto de transformación, que bueno, quizás acá todavía esté un poco verde, pero cuando vayamos avanzando con los temas, se van a dar cuenta que esto es bastante fácil de observar. Algunas propiedades que se desprenden de estas dos condiciones. La primera propiedad es que el transformado del nulo es igual al nulo. Pero fíjense que acá tiene una B y acá tiene una W, porque como decíamos antes, el conjunto de partida y el conjunto de llegada no tienen por qué tener las mismas dimensiones. Es más, yo puedo partir, tener un dominio que sean polinomios y un conjunto de llegada que son matrices. Entonces, verdaderamente el nulo del conjunto de partida y el nulo del conjunto de llegada no tienen por qué ser iguales. Recuerden que acá ponen el 0 y a mí me gusta más usar la n, entonces tendría la n del espacio B, del conjunto B, y de este lado tendría la n del conjunto W, del conjunto de llegada. ¿Tá? A este le aplico la transformada y me genera el vector del otro lado. Pero lo importante es que el nulo de un lado me genera el nulo del otro, que creo que es bastante obvio porque tiene que ver con la segunda condición. Si yo tengo el transformado de un nulo, el nulo es igual al 0 por cualquier vector. Entonces, aplicando la condición 2, este 0 puede salir y me tiene que dar que 0 por el transformado del vector es igual al transformado de lo que veníamos trabajando. Y 0 por cualquier vector me da el nulo. Fíjense una cosita, que acá es porque a mí me gusta usar la n. Acá es vector nulo del espacio B. Acá, este que está acá, no es vector nulo. Ahí está bien escrito, es el escalar número 0. Acá también es el escalar 0. Es el número 0. Acá también es el escalar número 0. Es el 0 que multiplica un vector. Acá no. Acá es el vector nulo en el espacio o subespacio W. Bien, esa es la primera propiedad. La segunda propiedad también se desprende de la segunda condición. Si yo tengo el transformado del opuesto de un vector, es igual al opuesto del transformado del vector, porque este menos es nada más ni nada menos que menos 1. Entonces, si yo tengo el transformado de menos 1 que multiplica al vector b, este menos 1 no es nada más ni nada menos que la K que figura acá. Entonces, para hacer una transformación lineal, lo puedo sacar. Es decir, que esto es igual a menos 1 por el transformado del vector B, que es lo que deja en definida la propiedad. Creo que es una propiedad bastante obvia de la definición. ¿Tá? Sale bastante fácil, se deduce. Y por último, una tercera propiedad que en realidad tiene que ver con la primera condición, que si yo tengo un conjunto de vectores, yo tengo un conjunto de vectores y armo un vector como una combinación lineal de todos esos vectores, siempre hablando de vectores que pertenezcan al espacio vectorial de partida, ¿verdad? El dominio, y hago una combinación lineal con todos esos vectores, el transformado de la combinación lineal va a ser igual a la combinación lineal de cada uno de los transformados. ¿Por qué? Estoy aplicando la propiedad 1 y la propiedad 2. La propiedad 1, no, perdón, propiedad no, la definición, las condiciones. La primera que me dice, si tengo suma de vectores, el transformado de esa suma es igual a la suma de los transformados. Entonces voy a separar cada uno de estos términos, alfa 1 B1, alfa 2 B2, me va a quedar transformado de alfa 1 B2, más transformada de alfa 2 B2, más transformada de alfa 3 B3, y así con todos los vectores. Y luego, como es una transformación lineal,
los escalares que están multiplicando los vectores los puedo sacar de la transformación. Entonces, este alfa 1 va a salir, me va a quedar alfa 1 por el transformado de B1, este alfa 2 me va a quedar alfa 2 por el transformado de B2 y así sucesivamente. ¿Está? Vamos a ver un ejemplo como para ir redondeando los conceptos. Fíjense, acá tenemos una transformación que va de R3 a R2. El transformado de un vector de R3, es decir, de un vector X, Y, Z, es igual, y lo que me dicen es, como es R2 tengo dos componentes, fíjense que acá tengo una sola coma, acá tenía dos comas, ¿por qué? Porque tengo tres componentes. Acá dice pertenece a R2 y acá en realidad pertenece a R3, ahí está mal el PDF. Esto pertenece a R3 porque estamos partiendo de R3. Esto pertenece a R2. Acá tengo tres componentes, acá tengo dos componentes. ¿Y cómo se arman estas dos componentes? La primera componente es la suma de la primera con la tercera y la segunda componente la formo con el segundo menos dos veces la tercera componente del original. Entonces, a simple vista, vemos que el nulo genera el nulo, porque si yo acá tengo 0, 0, 0, me va a quedar acá 0 más 0, que es el 0, y acá me va a quedar 0 menos 2 por 0, que es 0. Es decir, que el nulo de R3 me genera el nulo en R2. Recuerden que este R2 está mal y en realidad es R3. Bueno, entonces, como el transformado del 0, 0, 0 es igual al 0, 0, cumple esa condición que no es, eh, eh, digamos, yo para que sea subespacio, para que sea, perdón, transformación lineal, tengo que cumplir estas dos condiciones, ¿está? Pero, es tan fácil verificar que tenga el nulo y el nulo lo tiene que tener. ¿Por qué? Porque si no tiene el nulo no cumple la condición 2. Porque el tema del nulo, ¿cuándo el transformado del nulo va a ser el nulo? Lo vimos acá. Cuando la constante k vale 0. Que la constante k, fíjense que en la propiedad dice que es para todo k perteneciente a los reales. Quiere decir que k puede valer 0. Entonces, si k puede o debe valer 0, o una de las opciones es que k valga 0, quiere decir que el transformado del nulo siempre me tiene que dar el nulo. Entonces, una miradita rápida, al igual que se acuerdan que en espacio vectorial, una mirada rápida era ver si contenía al nulo, un espacio vectorial para un conjunto de elementos para hacer un espacio vectorial, lo primero que hacíamos era ver si contenía el nulo, porque si no contenía el nulo, un plano que no pasaba por el origen, ya sabíamos que no era un subespacio. Bueno, básicamente es la misma idea. Bien, una vez que verificamos que el transformado del nulo me genera el nulo del otro lado de la transformación, tenemos que ver si cumple la condición 1 y la condición 2. La condición 1, ¿qué dice? El transformado de la suma de dos vectores tiene que ser igual al transformado del primer vector más el transformado del segundo vector para todos los vectores de R3. En este caso, ¿verdad? Para todos los vectores del espacio de partida, todos los vectores del dominio. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos un vector genérico de R3 y otro vector genérico de R3, porque lo que queremos ver es qué pasa con dos vectores de R3. ¿Qué quiere decir genérico? Que el vector U representa a todos los vectores, por eso le ponemos letra en vez de número, y el vector B representa a todos los vectores también de R3. Entonces queremos ver si ocurre esto. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, si estos dos vectores genéricos son U1, 2, U3 y B1, B2, B3, cuando yo sumamos componente a componente. Entonces, la componente X de la suma, ¿quién es? El U1 más el B1. La componente Y, el U2 más el B2. Y la componente T es el U3 más el B3. Entonces acá lo que obtuvimos es la suma de los dos vectores. Ahora vamos a aplicarle el transformado a este vector suma. Entonces, ¿cómo será el transformado? Lo primero era primer componente más tercer componente. ¿Cuál es la primer componente? X, este que está acá, U1 más B1. Y la segunda y la tercer componente, ¿cuál es? U3, B3. O sea que tenemos que sumar estas dos componentes. Bueno, U1 más B1 más U3 más B3. Esto que está acá es la X de mi conjunto de llegada. ¿Estamos de acuerdo? Y la segunda componente, ¿qué es?
la segunda menos 2 veces la tercera. La segunda, que es U2 más B2, menos, dijimos, 2 veces la tercera. 2 veces, fíjense, acá ya hicieron la distributiva, es 2 veces esto, o sea, 2 veces U3 más B3. ¿Estamos de acuerdo? Esto tiene un signo menos adelante, entonces es menos 2 veces esto. Hace distributiva, le queda menos 2UX menos 2B3. Entonces, esto que está acá después de la coma es la componente I, no de R3, no del conjunto de partida, sino del conjunto de llegada. O sea, recuerden que tenemos la X de este lado está en R3 y la X de este lado está en R2. ¿Está? Cuidado con ese tipo de cosas. Hay veces que conviene cambiar las letras que se usan. Bueno, entonces, el transformado de la suma de esos dos vectores, dijimos que era esto que está acá. Si agrupamos correctamente, vamos a decir que, fíjense, acá tenemos 1. Vamos a ir, esperen que cambio de color. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir tachando lo que usamos. A ver, acá, primer componente, yo tengo U1, que lo pongo acá, y tengo U3. Este lo escribí acá y lo escribí acá. Me falta B1 y B3. Coma, y del otro lado, ¿qué uso? U2 y me quedo con el menos 2U3. Me quedo con este. Voy acomodando según me conviene para comprobar lo que yo quiero comprobar. Vamos a cambiar de color ahora. Ahora, a este vector que armé le sumo otro vector que ¿qué va a tener? Los dos que me faltan. El B1 y el B3 en la primer componente, el B1 más el B3 en la primer componente, y el B2 y el menos 2B3 en la segunda componente, el B2 y el menos 2B3. Si a este vector le sumo este vector, lo que obtengo es todo esto que está acá, así que eso está bien. Y fíjense que lo que me quedó acá es el transformado del primer vector y lo que me quedó acá es el transformado del segundo vector. Acá el transformado de U y el transformado de B. He demostrado que el transformado de la suma de los vectores es igual al transformado de un vector más el transformado del segundo vector. ¿Por qué lo demostré? Porque no usé números, usé letras, usé vectores genéricos. No importa cuánto vale 1, U2, U3, B1, B2, B3, esto se va a cumplir siempre. Entonces acabo de demostrar que esta transformación cumple, mejor dicho, esta transformación que es la del enunciado, esta transformación cumple con la primera condición. Lo que me falta ver ahora es si cumple la segunda condición, que es multiplicar por alfa, multiplicar por un escalar, que esto lo hace acá abajo. Quiero ver qué pasa con el transformado de K veces B. Quiero ver si ocurre que es igual a K por el transformado de B. Bueno, el transformado de K por B va a ser igual a el transformado de. Acá se saltearon un paso, o sea, yo lo que tengo es K que multiplica a B1, B2, B3. Esto es K veces el vector B, donde el vector B tiene B1, B2, B3. Tiene tres componentes porque estamos en R3. Si a esto le hago distributiva, o sea, el valor de K se distribuye dentro del vector, me va a quedar el transformado de K por B1, K por B2, K por B3. ¿Estamos de acuerdo? Si a esto le aplico la definición de la transformación particular esta, ¿se acuerdan que era primero más tercero la primera componente, K veces B1 más K veces B3? Y la segunda componente, ¿cómo era? La segunda componente, que es K veces B2, menos 2 veces la tercera, menos 2 K veces B3. Esto que está acá lo tengo la K acá, tengo la K acá, tengo la K acá y tengo la K acá. O sea, todos los términos tienen la K. Si todos los términos tienen la K, puedo sacar la factor común. Si saco factor común, me queda
K que multiplica a B1 más B3, coma, B2 menos B3. Y si se ponen a analizarlo, se darán cuenta que esto que está acá no es nada más ni nada menos que el transformado de B, porque me quedó primer componente más tercer componente, coma, segunda componente menos dos veces la tercer componente. Es decir, que acabo de demostrar que el transformado de K veces B es igual a K por el transformado de B para cualquier valor de K y para cualquier vector B perteneciente al dominio. Entonces podemos resumir que esto que está acá es una transformación lineal porque cumple con las dos condiciones que se necesitan para hacer una transformación lineal. Después veremos de qué sirve eso. Básicamente, cuando yo logro en matemática agrupar, decir, esto sé que cumple con todas estas condiciones, voy a poder trabajar con ella sin estar demostrando después a cada rato las cosas. Bien, hay otro ejemplo que lo dejo para ustedes, solamente una aclaración. Acá hace una transformación que va de los polinomios P sub 2. ¿Se acuerdan que los polinomios de P sub 2 son los que tienen grado menor o igual a 2 y el vector nulo? ¿Tá? Esa es la definición de espacio vectorial de polinomios. Bien, ¿y cuál es la transformación? El transformado del polinomio es igual al polinomio evaluado en cero. Recuerden que un polinomio uno lo escribe como P de X. Bueno, si al polinomio lo escribo como P de X, P en 0, P en, si P en 0 quiere decir que a la X la tengo que reemplazar por 0. ¿Qué quiere decir? Que lo que me va a valer esto siempre va a ser el término independiente. Lo que yo voy a tener acá es siempre, porque si X vale 0, 0, 0, 0 en todo el polinomio, lo que me va a quedar va a ser un número real que es el término independiente. ¿Tá? Es una transformación que va de P sub 2 a reales. Todavía no sabemos si es o no es una transformación lineal. Está detallado el paso a paso, lo dejo para que lo analicen ustedes, no quiero alargar mucho innecesariamente el video. Como siempre, si al verlo surge alguna duda, me lo consultan. Bien. Hay un tercer ejemplo que hace una transformación de R3 a R3 que dice que el transformado de un vector es igual al vector multiplicado vectorialmente por un segundo vector constante, digamos, siendo omega 0 un vector fijo. Es un vector fijo, pero que puede ser cualquier vector, ¿está? Bien, también acá hace toda la demostración para ver si eso no es una transformación lineal. Hay un cuarto ejemplo, este es un ejemplo de R2 a R2. Acá hay algo importante, fíjense, en el transformado, primer componente me queda 2x menos 1. ¿Qué quiere decir? Que el transformado del 0, 0, el transformado del 0, 0 me va a quedar, acá la x la reemplazo por 0, me queda menos 1 y la y me queda en 0. Pero el transformado del nulo no es el nulo. Si el transformado del nulo no es el nulo, ya no es transformación lineal. ¿Está? O sea que este T1 no lo es. Y acá tenemos T sub 2, que también acá hace el análisis, lo dejo para que lo calculen ustedes, pero van a ver que T2 no es una transformación lineal. ¿Tá? También es un caso que no da transformación lineal.